Santiago capítulo 4 en sus Biblias, ahí vamos a leer versículo 1 hasta el 10, ¿sí? Santiago 4, 1 hasta el 10. Dice así de esta manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que era hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, oramos en esta tarde dando gracias por haber abierto este lugar para la predicación de tu palabra. Confiamos que tu gracia obra cada vez que es enseñada con fidelidad, y así queremos que sea en esta tarde. Que tu Espíritu sea el que hable a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, una sección nueva comienza. Ya hemos terminado la sección del capítulo 3, donde todo ese capítulo habla acerca de la madurez, ¿sí? La madurez espiritual y evidenciada, mejor dicho, esa madurez. Se puede ver de diferentes maneras la madurez en una persona, ¿no? Pero en ese caso del capítulo 3, a través del autocontrol o del dominio propio, como solemos decir, ¿no? En ese capítulo 3 que habla especialmente del control de la lengua. Si uno puede controlarse en su hablar, bueno, Santiago dice que es capaz de poder controlar sus otras pasiones, las demás pasiones que hay dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Así que el dominio propio es una evidencia de fe verdadera, o sea, de que alguien verdaderamente es salvado por Cristo, ¿no? Cuando alguien que profesa fe en Cristo no tiene dominio propio, y estamos hablando de alguien que ya está habituado a estar en una iglesia y sigue pasando el tiempo y sigue sin dominio propio, bueno, uno tiene que pensar que hay un problema espiritual dentro de su corazón. Y sigue Santiago hablando acerca de la fe verdadera, y en el capítulo 4, podríamos decirlo así, que presenta el caso cuando el creyente se enfrenta con el mundo, o cuando la fe verdadera se enfrenta con el mundo. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona un creyente cuando se enfrenta con el mundo? ¿Sí? Eso es lo que trata aquí. Esta sección, Santiago trata el tema del creyente y el mundo, ¿sí? Cuando la Biblia habla de este mundo, ¿sí? Como lo escuchamos siempre desde el púlpito decir a los predicadores, y a mí me han escuchado decirlo varias veces, cuando la Biblia habla de este mundo como aquello de lo cual el creyente debe separarse, ¿sí? No se refiere al sistema de filosofía que gobierna la cultura de este mundo, ¿sí? No se refiere al paisaje, a los lugares lindos que Dios ha creado, no. Se refiere, cuando habla de este mundo, justamente al sistema mundial que gobierna a las personas, ¿no? La filosofía con la cual las personas llevan adelante sus vidas, y en base a la cual define justamente la gente el propósito de su vida, la manera en que se debe vivir, la tendencia de la ropa y otras cosas que hacen al diario vivir. Está todo determinado por una filosofía. ¿Qué quiere decir una filosofía? Una percepción, una manera de concebir la vida, ¿sí? Todo está regido por un principio filosófico, podemos decir hacia nosotros, ¿no? Lo llamamos idiosincrasia, una manera de pensar. Bueno, llámelo como sea, la Biblia lo llama este sistema mundial o este mundo, ¿sí? Y la Biblia habla claramente que el creyente, por ser creyente, por haber nacido en Cristo, se separa de ese sistema mundial, ¿no? Esta filosofía, esta forma de vida que llamamos el mundo, ¿sí? Esta filosofía es inculcada de forma directa por pensadores, políticos, educadores. Satanás utiliza todos los instrumentos a mano para poder establecer en este sistema mundial su manera de pensar, porque al final de cuentas la Biblia habla de que todo lo que hay en este sistema mundial es el pensamiento de Satanás,
que es contrario al de Dios, ¿no? Y es inculcado por todos esos medios, por los pensadores, filósofos, y es ahí donde realmente ha habido un conflicto del siglo pasado fuerte, cuando la psicología empezó a penetrar en la Iglesia de Cristo y algunos empezaron a aceptar los pensadores como Freud, como Lacan, todos que hoy los chicos los estudian en las escuelas, que han definido en realidad cómo se comporta el ser humano, según su pensar, cómo se comporta el ser humano, y a algunos les ha gustado, algunos que son poco instruidos en la Escritura, han reemplazado lo que la Biblia dice acerca del ser humano por lo que dicen los psicólogos hoy en día. Bueno, de esa manera, el pensamiento acerca de cómo es el ser humano se ha filtrado en la Iglesia y estos pensadores han establecido cómo se comporta el ser humano. En realidad, mucho del comportamiento de fines del siglo pasado y de esto, obviamente, están determinados por lo que estos pensadores han concebido de en qué se basa el comportamiento humano, ¿no? Entonces ellos atribuyen a cuestiones de evolución, cuestiones que la Biblia realmente las cataloga como evidencias de nuestra naturaleza pecaminosa. Ellos la llaman evolución. Vamos evolucionando y eso es parte de lo más común. No es pecado, dicen ellos. Bueno, cosas como esas determinan la manera de pensar de este mundo. Los políticos, los educadores, todos son instrumentos involuntarios, ¿sí? En muchos casos, involuntarios, no lo saben, pero involuntarios de Satanás. Otros sí lo saben, ¿sí? Y también lo hace por medio de los medios de comunicación masiva, la radio, la televisión, la internet, ¿sí? Me acordaba esto porque yo estudié en mi secundario en un colegio de tendencia de izquierda, o sea, socialista. Yo entré ahí, yo entré ahí a estudiar, yo ya tenía una base sólida de educación teológica y no me afectó realmente, gracias al Señor, pero todo lo que ellos enseñan es una percepción del mundo humanista. El ser humano es el centro y entonces si el ser humano alcanza a suplir sus necesidades más básicas de comida, vestimenta, dinero, vivienda y todo eso, el ser humano llega a ser feliz. Ese es el pensamiento socialista o el pensamiento de izquierda. Y después de ahí elaboran un montón de otras cosas, otras filosofías que tienen que ver con la cultura. Bueno, cuando entré ahí me di cuenta, mirá vos qué sutil que es todo esto. Porque así es como enganchan a muchos jovencitos que pasan de la secundaria, entran en la universidad y después se hacen más fanáticos de la tendencia socialista y marxista que de la Biblia. Y después los vemos prendidos en las protestas de los maestros, prendidos en las protestas de creyentes. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Bueno, lo que pasó es que el pensamiento de este mundo ha superado su conocimiento teológico. Y lo han abrazado más eso que realmente lo que la Biblia habla acerca del ser humano. Bueno, es muy sutil todo esto, queridos hermanos, del mundo. El mundo atacando al creyente o atacando a la iglesia justamente para que la iglesia vaya en contra de Dios. Bueno, ni hablar de la internet y todos estos medios que son utilizados en realidad por Satanás para poder propagar la filosofía y el pensamiento que él tiene en cómo él piensa que debe conducirse la gente, ¿no? Según Efesios capítulo 2, este sistema mundial es llamado la corriente de este mundo. Y tiene su origen en él, justamente, en el príncipe de la potestad del aire, lo llama Pablo en esa carta, ¿sí? El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y la estrategia de Satanás, mediante este sistema mundial, es apelar a los deseos pecaminosos que todos tenemos, ¿sí? Que todos tenemos en nuestra naturaleza caída, ¿sí? Y mantenerlos en constante tensión, creando lo que la Biblia llama concupiscencia. O sea, todo lo que hay en este mundo apunta a una sola cosa en realidad. Pablo lo dice en Efesios 2. Es mantener encendida la llama de nuestros deseos y nuestras pasiones. Mantener la concupiscencia en nosotros a flor de piel. La concupiscencia es un deseo fuerte. Eso es la concupiscencia. Lo que nosotros llamamos también codicia. Y mantener eso constantemente latente en nosotros, de tal manera de tenernos a nosotros en constante tensión de querer alcanzar ese deseo que lo sentimos dentro de nosotros, lo queremos alcanzar. Y esa es la estrategia de Satanás, mantener a las personas en una actitud latente queriendo alcanzar sus deseos y sus pasiones que nacen de su naturaleza pecaminosa. Se llama, y ha habido un estudio sobre esto, me pareció muy bueno, algún día lo voy a dar en Lavallol, pero un estudio que se llama sobre la generación sensual. Nosotros vivimos en la generación sensual, la generación que le gusta experimentar sensaciones. Esa es la generación sensual. Todo está hecho para que nosotros experimentemos sensaciones y nos alejemos de la razón.
Donde usted va, todo está hecho para afectar primero que sintamos algo, y cuando sentimos un deseo fuerte por eso, queremos tenerlo, queremos lograrlo, queremos tenerlo. La propaganda, que hoy ya es una propaganda muy vieja, medio sonsa, pero algunos la creen igual, es que si vos te compras esta heladera, tu vida va a ser feliz. ¿Sí? Te va a hacer más contento, más divertida la vida. La propaganda está hecha de esa manera. Siempre la propaganda tiende a que lo que vos tenés ya no sirve. Y necesitas tener esto para hacer la vida más fácil y más feliz. No importa lo que sea. Esa es la estrategia. En algunos casos es, ya, lo tengo, no sé, 4 o 5 años más o menos. No, y la propaganda es, ese ya no te sirve. Necesitas ahora. Que en realidad salió hoy, pero ya está viejo en realidad, porque está saliendo dentro de una hora, sale otro. Y la idea es que parece que si vos no tenés eso, no sos feliz. Apela al sentir, a las sensaciones. Esa es la tendencia de este mundo, así está creado este mundo, ¿sí? Crear un deseo fuerte, casi incontrolable hacia algo. Efesios 2:3 dice, los deseos de nuestra carne y la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Todo apunta justamente a estimular todo eso. Este sistema mundial sobreestimula los deseos pecaminosos y crea una sociedad sensual. Esa es la sociedad de hoy. Ese es el mundo de hoy, ¿sí? Queridos hermanos y amigos, el creyente es llamado a apartarse de este sistema mundial, eligiendo un estilo de vida diferente, no basado en alcanzar los deseos del corazón, sino en alcanzar la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre lo que la Biblia enseña y lo que Satanás enseña con esta cultura en que vivimos. El mundo dice, alcanza tus sueños. Qué sutil, ¿no? Y está bien alcanzarlos. No. La Biblia habla de la voluntad de Dios, y yo rendí mis sueños ante la voluntad de Dios. Si Cristo fue capaz y nos demostró que Él rindió no solo sus sueños, sino su voluntad y su vida por la voluntad de su Padre, nosotros somos llamados a renunciar a nuestros sueños y ponerlos a los pies de Cristo para decir, Señor, lo que tú quieras. Mis sueños no importan. Mis sueños no son lo que me van a hacer feliz. Es tu voluntad la que me va a hacer feliz. Y Cristo lo demostró. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, ha sido grato hacer tu voluntad. Así que nosotros debemos tener cuidado con adoptar frases que son del mundo y que tienen una idea detrás. Esta idea de alcanzar tus sueños yo la vengo escuchando desde fines de los 80. Claro, en ese momento no eran tan populares, pero se hicieron fuertes a fines de los 90. Y a principios de este siglo ya empezaba a escuchar a los jóvenes a quienes yo ministraba hablando de sueños, de alcanzar los sueños. Y hoy ya está algo común. Incluso hay predicadores que hablan de esta manera desde el púlpito. Dios te va a ayudar a alcanzar tus sueños. Mentira, Dios no es mi siervo. Dios no es el genio de la lámpara que me ayuda a alcanzar mis sueños. Mis sueños deben estar rendidos a los pies de Cristo, y por el Señor debo estar dispuesto a renunciar a ellos. Para si el Señor quiere hacer otra cosa, muy bien. No está mal tener proyectos. No está mal tener proyectos. E incluso esos deben estar puestos ahí a los pies de Cristo y decir, Señor, este es el proyecto de vida que tengo, pero si tú quieres otra cosa, también estoy dispuesto a renunciar a ellos por tu voluntad. Bueno, ese es el pensamiento diferente de la Biblia al que el mundo está sembrando en este día. La lucha del creyente con el mundo suele ser muy difícil para algunos creyentes, ¿sí? Especialmente para aquellos que han tardado en madurar en su fe. Para ellos los deseos pecaminosos se despiertan y toman el control de la voluntad, porque el creyente no tiene su voluntad rendida a la guía del Espíritu, o sea, a la guía de la palabra de Dios. Queridos hermanos, al final de esta exposición Santiago brinda recursos apropiados para tener victoria sobre el mundo, ¿sí? Ahora, el escritor comienza, Santiago, en este capítulo, versículo 1 al 3, hablando de las consecuencias de desear el mundo. ¿Puede ser que un creyente desee el mundo? ¿Puede ser que un creyente le atraiga el mundo? ¿Puede ser que un creyente desee realmente las pasiones que hay en este mundo? Bueno, Santiago plantea que sí. Santiago plantea que el creyente puede atraerle a este mundo. Todo lo que plantea aquí, capítulo 4, versículo 1 al 10, se trata de creyentes. Porque habla de aquellas personas en las cuales Dios ha hecho morar su espíritu, y ese espíritu los anhela celosamente. Esas son las personas que están teniendo problemas con el mundo,
con esas pasiones que realmente desean alcanzar, pero son pasiones para los deseos personales. Esas personas son creyentes. Todo lo que se está hablando acá está relacionado con creyentes. Así que, queridos hermanos, es posible que un creyente desee el mundo. Es posible que un creyente sea atraído por el mundo. Si no, no habría estas advertencias. Tampoco estaría la advertencia de 1 de Juan, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces el amor del mundo habla de las pasiones y los deseos. Habla en realidad la Escritura, también creo que lo menciona en otro lugar, pero me estoy adelantando un poquito. Pero conocemos todo al creyente Lot del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Lot tuvo la oportunidad de elegir entre andar como Abraham, por fe, apartado del mundo, o irse al mundo donde las cosas iban a ser más fáciles para él. Y además iba a poder prosperar y tener muchas riquezas. ¿Y qué eligió Lot? El mundo. ¿Y era Lot creyente en verdad o era un falso creyente? Lot era un creyente porque Pedro dice el justo Lot. Pero si ustedes ven la vida de Lot, no es nada ejemplar. Vivió en la ciudad de Sodoma, en la llanura de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Cuando llegaron los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham ora y dice, no vas a destruir si ahí hay 40 justos. No la voy a destruir si hay 40 justos, para estar salvados. Y si hay 30, tampoco. Y hasta que el punto que llegó que solamente había ahí, ¿cuántos? Uno, y no sabemos si la esposa era salva. Pero estaba Lot, era salvo. Creo que llegó hasta 5 la oración, 10. Hasta 10 llegó la oración de Abraham. No había ni siquiera 10 salvados entre Sodoma y Gomorra, 10 creyentes. Había uno solo que era Lot. Sin embargo, cuando llegamos ahí al libro de Génesis, Lot está contaminado con toda la cultura. Su familia fue criada con toda la cultura del mundo. Sus hijas, después que él salió escapando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, tuvieron relaciones con él. O sea, cayeron en incesto con su propio padre para poder tener descendencia. Lo emborracharon para eso. ¿Dónde aprendieron todo eso? Aprendieron viendo la tele de los canales de Sodoma y de Gomorra. O agarrando la internet de Sodoma y Gomorra. Todo eso lo enseñaron ahí. Dice que los más pequeñitos en Sodoma y Gomorra, los niños, ya practicaban la homosexualidad. Por eso dice que desde el más grande hasta el más pequeño se acercaron a los ángeles que llegaron, que tenían la apariencia de ser hombres muy bonitos, y querían tener relaciones con ellos, desde el más pequeño hasta el más grande. Toda la ciudad estaba corrompida. ¿Y saben cuál era la vivencia de Lot ahí? Dice que el justo Lot, ¿qué hacía? Dice Pedro, afligía su alma viendo los hechos inicuos que hacían los de Sodoma y Gomorra. Pero no se iba de Sodoma y Gomorra. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Pero era un creyente, hermanos. Un creyente puede sentirse tentado y atraído por este mundo. Por eso es que lo que se dice aquí, habla primero Santiago, las consecuencias hacia el creyente. ¿Qué les pasa al creyente cuando desea este mundo? Las consecuencias, versículo 1 hasta el versículo 3. En primer lugar, lo que le pasa a un creyente cuando desea este mundo, ¿sí? En primer lugar es que cambia la perspectiva de la vida. Noten versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué pedían estos creyentes? Estaban orando. Señor, ¿qué pedían? ¿Que se salven las almas? ¿Que se salven los incrédulos? No, dice, pedís para gastar en vuestro deleite. Oh, Señor, ese Samsung G28 que no lo tengo, tú eres muy misericordioso y me lo vas a dar. ¿No? Tremendo. Orando quizás de esa manera, de esa forma, ¿no? Ay, Señor, esa chica, yo sé que no es creyente, pero te pido, tú eres muy misericordioso, quizás se salve. Bueno, para gastar en sus deleites. En el sentido inverso también. La chica orando, ay, Señor, ese jovencito no es creyente, pero tú, claro, orando para gastar en sus deleites personales, ¿no? Hay un cambio de perspectiva de la vida cuando uno desea las cosas del mundo. Uno ya no tiene una perspectiva eterna pensando en las cosas que permanecen para la vida eterna, sino pensando en las cosas de este mundo. Quiero ser rico, no quiero tener enfermedad, quiero pasarla bien, quiero tener un trabajo estable. Y todo el pensamiento es relacionado con pasarla bien acá, en la tierra. Está pensando acá. Eso es cuando alguien está influenciado por justamente sus deseos hacia este mundo. Y no necesariamente tiene que ser que estoy deseando drogarme,
sino simplemente con desear el hecho de pasarla mejor acá sin pensar en lo eterno, ya uno está siendo influenciado por la filosofía de este mundo, pensando en lo material más que en lo espiritual, ¿sí? Bueno, hay un cambio de perspectiva. Uno se da cuenta cuando alguien ya está siendo atraído por el mundo, empieza a pensar diferente, ¿sí? Sostenemos un sistema de valores que es contrario a la Escritura y asumimos como valioso lo que este mundo ofrece. En segundo lugar, lo que sucede cuando un creyente ofrece a este mundo, las consecuencias de eso es que despierta sentimientos conflictivos. Noten lo que dice versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Interesante, ¿no? Las pasiones que se despiertan cuando uno se pone ansioso por las cosas de este mundo. Pasiones que combaten dentro de uno, ¿no? Codicia, odio, porque matan, envidia, frustración, porque no podéis alcanzar, afán, ansiedad, combatís y no lucháis. Bueno, todo eso pasa cuando el creyente empieza a codiciar las cosas de este mundo. Empieza a combatir dentro de él con sentimientos conflictivos, ¿sí? Empieza a codiciar, empieza a estar ansioso, empieza a tener envidia porque no tiene lo que otros tienen, empieza a sentir frustración porque no lo alcanza, se siente mal, le pasa algo, hay un afán, hay una ansiedad. Bueno, todos esos sentimientos se despiertan cuando el creyente hacía las cosas de este mundo. Y en tercer lugar, lo que sucede cuando el creyente desea las cosas de este mundo es que produce conflictos interpersonales. Versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es interesante cómo Santiago lo fue llevando. Yo lo hice al revés al camino. ¿Sí? Pero el camino comienza ya mostrando el final. ¿Cuál es el final de estos deseos que están dentro? Se pelea con todo. ¿Ya ha pasado de encontrarse con un creyente así, que está ansiando cosas que Dios ya le dijo que no? Se empieza a pelear con todo. Y yo digo, ¿qué le pasa? Y es que en realidad está combatiendo en su corazón con deseos en verdad que son pecaminosos, con desear cosas de este mundo. No las tiene porque Dios no se los va a conceder y entonces se pelea con todo. Se enoja con sus padres, se enoja con su mamá, se enoja con su esposo, se enoja con su esposa, se pelea con sus hermanos. Pasa eso. Y dice, ¿por qué se pelea? ¿Por qué está tan irritable? Porque hay una ansiedad en el corazón que lo pone mal. No lo puede conseguir, pero entonces se pelea con todos los demás. Y eso es lo que sucedía acá. Eso es lo que sucedía en este grupo de personas entre las que estaban allí dentro de la iglesia, ¿sí? Así que luego de describir, ¿sí?, las consecuencias de alguien que desea el mundo, ¿no? Cambia su perspectiva de vida, despierta sentimientos conflictivos, produce conflictos interpersonales. Lo que hace Santiago es describir la condición de esta persona. Es la condición espiritual de esta persona. Versículo 4, ¿sí? El creyente que desea el mundo cae en adulterio espiritual, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cae en adulterio espiritual. La fornicación, porque se utiliza un término acá que tiene que ver con la relación matrimonial, ¿sí? La fornicación es la práctica de la sexualidad fuera del vínculo del matrimonio. Eso es fornicación. O sea, que un joven, antes de llegar al matrimonio, empieza a tener relaciones sexuales con la persona del sexo opuesto de su mismo sexo. No, eso es fornicación. Pero el adulterio, que es la palabra que se utiliza aquí, es tener relaciones sexuales con otra persona que no es mi cónyuge. Es tener relaciones sexuales cuando estoy casado, pero no con mi esposa o con mi esposo. Eso es adulterio en la Escritura, ¿sí? Y el adulterio en el matrimonio, queridos hermanos, es uno de los pecados terribles y más difíciles de perdonar, queridos hermanos. Es una traición el adulterio. O sea, acá hay algunos ya matrimonios y también hay jóvenes que están pensando en eso, que en algún momento se van a casar y formar una familia, ¿no? Pero el solo hecho de pensar simplemente en el adulterio, es decir, si llega, ¿qué haría? Es difícil perdonar. ¿Por qué? Porque la persona con la que uno se casa es la persona a quien le ha confiado su vida. Es la persona a la que uno más confía. Es la persona con la que tiene una relación tan íntima que no tiene con ninguna otra persona. Y el adulterio es traición. Es traicionar esa confianza. Piénsenlo desde el lado de los amigos. Ustedes que son jóvenes acá y todos hemos tenido algún amigo, ¿no? A quien le hemos confiado cosas, ¿no? Cosas que no le confiamos a los demás, porque confío en vos sos mi amigo. Pero piénsenlo más en que su amigo lo traiciona. Le cuenta eso a otro, o se enemista con usted por eso, lo que sea.
Y usted dice, wow, no se lo perdono más, era mi amigo a quien confié. Bueno, el adulterio es traición de la confianza de la persona amada a quien uno le ha confiado la vida, ¿sí? Y eso es muy difícil, hermanos, eso es horroroso. La infidelidad matrimonial, sí, ese adulterio es utilizado de forma recurrente en el Antiguo Testamento. Dios lo usa para ilustrar lo que significa la infidelidad a Dios. Y se habla mucho de esto de Israel como una nación adúltera que ha traicionado a Dios. Dios los salvó, Dios los rescató, Dios fue su Dios, los bendijo, les dio una tierra, les dio todo, se mostró como el Dios de ellos y ellos traicionaron y le dieron a los ídolos la adoración que solamente era para Dios. Y Dios toma eso como una traición, como si hubiera un adulterio. Así es como se habla del adulterio espiritual. Por eso se habla de adulterio espiritual en este texto, o almas adúlteras. Y por eso digo, queridos hermanos, que se trata de creyentes y no de incrédulos. Porque un incrédulo no puede cometer adulterio espiritual, porque no está en relación con Dios. Por eso se habla de creyentes aquí. O almas adúlteras. Creyentes se hablan aquí, ¿sí? Creyentes que han traicionado a Dios. Y en lugar de darle toda su devoción a Dios, están deseando darle su devoción a este mundo, a las cosas de este mundo. Es más, ha pasado de creyentes que han decidido casarse, siendo creyentes, casarse con incrédulos, y eso han visto su vida espiritual deteriorada por muchos años. Me ha tocado ver, en verdad, hoy en día, son creyentes preciosos hoy en día, pero que han vuelto al Señor desde su juventud, que se casaron con incrédulos, se apartaron, han vuelto ya viejos al Señor. Y han dado testimonio. Yo era creyente, era joven, me casé con un incrédulo, con una incrédula, me aparté, viví mi vida, pero no podía más. Y han vuelto después de 20, 30, 40 años al Señor. Arrepentidos de haber arruinado su vida, de haberle sido infiel al Señor, haberlo traicionado al Señor. Hay un testimonio, queridos hermanos, también de un misionero, que no me acuerdo en qué lugar había ido a evangelizar, pero en ese lugar su esposa y sus hijos murieron de manera trágica, lamentable. La tristeza que le llegó a ese misionero fue tal que él dejó las misiones, dejó la iglesia y se apartó al mundo. Y vivió toda su vida amargado. Ese creyente había escrito un himno cuando estaba bien con el Señor. Un himno que hoy creo que cantamos, ya no recuerdo cuál es, cuando leí la historia ya no me la acuerdo ahora el himno, pero es un himno que él había escrito. Y vivió apartado casi toda su vida, y recién en la vejez, creo que fue algún hermano que conocía, lo buscó. Y él escuchó, de alguna manera, ese himno que él mismo había escrito. Y su amor por el Señor revivió y volvió al Señor. Pero toda su vida en amargura, porque no había soportado que el Señor le quite a su esposa y a sus hijos. Se había enojado con el Señor. Qué interesante, ¿no? Queridos hermanos, es posible que un creyente sea tentado para apartarse del Señor, amando este mundo. Pablo dijo de Demas, Demas me ha desamparado amando este mundo, y no necesariamente tenemos que deducir que Demas era un incrédulo. Muy probablemente sea uno de esos creyentes también, que aman este mundo y se apartan del Señor y cometen adulterio espiritual. Desear el mundo es caer en adulterio espiritual, es serle infieles al Señor. Queridos hermanos, solo los creyentes pueden cometer adulterio espiritual porque ellos tienen una relación con Dios. Por eso es posible ser creyente y desear el mundo. Aunque cuando alguien profesa fe en Cristo, también es posible que si desea el mundo, y solo el mundo, es posible que no sea creyente. Está esa posibilidad. El pastor Paul Washer, que algunos de ustedes escuchan, dice, contaba que estaba una vez con un joven a su lado. Y que el joven dice, yo tengo una lucha, pastor, yo quiero ir a los bailes, pero tengo una lucha porque sé que escucho que dice que está mal. Y el pastor Paul Washer dice, bueno, anda. Anda al baile, le dijo. No, no puedo. Entonces sos creyente, por eso no podés ir. Y tu lucha es, lo que vamos a ver ahora, que tenés que someterte al Señor. Eso le pasa al creyente. Así que es muy posible tener una lucha
deseando las cosas de este mundo siendo creyente. No todo el que profesa ser creyente y desea los placeres de este mundo es un falso creyente, hermanos, y debemos tener cuidado con sacar una conclusión apresurada. Verdaderos salvados también pueden ser tentados por la corriente de este mundo y ser tentados a apostatar, de lo cual sería abandonar al Señor por los placeres de este mundo. Pablo dijo, Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Sí? Y ahí cito acá adelantado el caso de Lot, el creyente, ¿verdad? Así que nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, queridos hermanos. Y me falta una página. Me falta una página de mi prédica. Menos mal. Muy bien. Además del adulterio espiritual, también el creyente que desea el mundo corre el riesgo de constituirse enemigo de Dios. Noten lo que dice el versículo 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? También el creyente que desea el mundo se constituye enemigo de Dios. No es posible estar en una buena comunión con Dios y a la vez en una buena relación con este mundo. Son cosas antagónicas. Y por eso es que cuando el creyente desea y anhela y está ansioso por las cosas de este mundo, es evidente que ha perdido su comunión con el Señor. Es evidente que está en una situación de riesgo espiritual muy seria. Ha perdido su relación con el Señor. Y esto pasa mucho con los jóvenes, especialmente porque son más sensibles a las cosas de este mundo. Quieren experimentar, quieren que no me lo quiero perder, seguramente es lindo. Los adultos un poco más ya sabemos de todo ese engaño, que es toda una fachada, es todo un engaño, se lo pinta lindo, pero detrás hay mucho dolor, hay mucha aflicción, pero los jóvenes no lo ven a eso. Los jóvenes ven la partecita linda de todo el mundo, ¿verdad? Los placeres y todo eso, sin pensar el dolor que trae a largo plazo todo eso, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, ha perdido la relación con el Señor. Y cuando vemos esto en un joven, como dije, que me ha pasado porque he servido mucho entre los jóvenes, uno lo puede ver. Están en la iglesia, pero no disfrutan nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque han perdido su comunión con el Señor y ya no pueden disfrutar nada de Dios. Así que es posible romper su comunión con Dios al punto de dejar de buscarle en oración, la meditación de las Escrituras y dejando la comunión con la iglesia. Es posible que disfrute de la Biblia, la oración. No es posible disfrutar de la Biblia, la oración y la comunión con la iglesia y a la vez que disfrutes de este mundo. Una de las dos cosas no es verdadera y en una de las dos hay un fingimiento. No necesariamente hay que experimentar posesión demoníaca para constituirnos enemigos de Dios. Basta con adoptar filosofía, la moda y el estilo de vida de este mundo para ya constituirnos enemigos de Dios. Además, al describir la condición espiritual del que desea el mundo, Santiago hace referencia a lo que le sucede al que no es creyente. Algo que no le sucede al que no es creyente. Dice en el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ese versículo no está en ningún lado en el Antiguo Testamento. Mejor dicho, no existe ningún versículo así. Y por eso es que algunos piensan que lo que hizo Santiago fue rescatar toda una idea teológica del Antiguo Testamento y condensarla en una sola expresión. ¿Sí? Especialmente de los pasajes del profeta Ezequiel, capítulo 30 al 35, donde se habla del Espíritu de Dios derramado sobre los creyentes. Pero lo interesante es que Santiago dice algo acá. O ignoran la Escritura que el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos desea celosamente. ¿Qué está hablando? De la lucha espiritual que experimenta aquel que es salvado y está deseando las cosas de este mundo. Esa lucha que uno siente dentro del corazón siendo creyente, deseando otras cosas, que se pone ansioso, se pone mal, se pone irritable, no es otra cosa que la incomodidad que el Espíritu de Dios produce en el creyente. ¿Y por qué dice esto? Porque el que no es creyente no tiene ninguna lucha. No tiene ninguna lucha. Sencillamente me voy, no me importa nada. Pero el creyente lucha con eso. El Espíritu no lo va a dejar tranquilo. El Espíritu lo anhela celosamente. Y por eso que el Espíritu obrará de una manera intensa dentro del creyente para que no se vaya al mundo. Lo reprenderá, lo atraerá, trabajará en su conciencia, obviamente para traerlo hacia Cristo. Buscará retenerlo con gran celo. Por eso es que el creyente experimenta una gran lucha en su interior. Desea el mundo, pero no está en paz en su interior. ¿Sí? Lo que le pasaba a Lot. Lot dice que afligía
todos los días su alma viendo todo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Pero qué duro es el corazón, ¿no? Porque no se iba de ahí. Era simplemente decir, Señor, abandono todo esto. Mejor prefiero estar en las tierras áridas, en paz contigo, y no aquí afligiendo mi alma todos los días. No era un creyente feliz. No era un creyente feliz. Y tenía a su alcance la posibilidad de disfrutar de paz y de felicidad, pero no lo quiso. No lo quiso. Prefirió vivir así amargado como un creyente triste. ¿Sí? Esta lucha suele ser inseguridad, o mejor dicho, esta lucha suele traer inseguridad de salvación. Y es por eso que algunos creyentes que tienen este problema con el mundo, todos dudamos, ¿será creyente o no será creyente? ¿Será salvo o no será? Porque el creyente que está entre el mundo y Cristo, y no sé, puede ser que no lo sea. Trae esa inseguridad a los de alrededor, pero también trae inseguridad al creyente mismo, como este joven que acabo de mencionar, que habló con el pastor Washer. Ese joven dice, soy creyente o no soy, porque deseo ir al baile. Claro, y trae una inseguridad espiritual, porque sabe lo que está deseando. Y es por eso que en realidad suelen tener estos creyentes grandes luchas sobre su seguridad de salvación. Dudan si realmente han sido salvados por el Señor. Y finalmente, luego de describir su condición espiritual, Santiago describe el recurso que el creyente tiene para poder vencer sobre todos estos deseos que hay dentro del corazón, que anhelan las cosas del mundo. ¿Sí? Hay una serie como una lista, como el médico, ¿no? El médico dice, ¿qué tengo que hacer, doctor, para hacerme? Mirá, acá te escribo en esta receta, ta. Bueno, acá Santiago da una seguidilla de cosas que podríamos hacer 3 mensajes, pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Se las vamos a mencionar aquí, porque son sencillas y claras. ¿Qué dice? Versículo 6, Él da mayor gracia. Pero no comienza con Él, comienza con pero. Y pero es adversativo, ¿sí? Contrariamente a eso que le pasa al creyente que está luchando, vive en ansiedad, y bueno, Dios da mayor gracia. El creyente que está luchando con el mundo tiene el recurso de la gracia de Dios. La gracia de Dios puede ayudarle al creyente a vencer sobre esas pasiones de desear el mundo y abandonar al Señor. ¿Sí? Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7 dice que nosotros debemos someternos a Dios y resistir al diablo. ¡Epa! ¿Cuándo habló del diablo antes? Y acá aparece ahí, no había mencionado al diablo, pero sí estaba en las cosas de este mundo. Estaba implícito el diablo acá. Y por eso dice, someteos a Dios y resistir al diablo. Entonces yo tengo que esperar la gracia de Dios cruzadito de brazo, que no. Acá yo tengo que someterme a Dios. ¿Cómo me someto a Dios? ¿Cómo hago? Voy a mi pieza, me tiro ahí en la pieza y digo, Señor, estoy humillado. No, me humillo a lo que la Escritura, obedezco a lo que la Escritura dice. Yo deseo esto, Señor, pero tu palabra dice esto. Elijo hacer eso, aunque yo en mi corazón estoy deseando. Bueno, ahí el creyente se humilla y resiste al diablo. Resiste todo eso. Dice, no, yo aunque lo quiero, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Esa es la gran batalla del creyente, donde encuentra victoria justamente en el Señor. ¿Sí? Se somete a Dios y resiste al diablo. Versículo 8. Restablece su comunión con Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sí? Reconstruye su relación con el Señor. Empieza otra vez a edificar todo lo que había destruido por desear las cosas de este mundo. Queridos hermanos, cuando estamos tentados a abandonar al Señor, empezamos a dejarlo primero, la lectura de la Biblia. Esto es un clásico. Esto ya, vieron los médicos cuando te ven y ya sé lo que te pasa. Claro, tanta experiencia como médico, ya sabe cuando lo ve caminando en un chueco, ya sé, es el ciático, no me digas más. Bueno, queridos hermanos, cuando alguien, joven, grande o adulto, está por abandonar al Señor, lo primero que hace es dejar su Biblia. Ya no la abre cuando está en la reunión, después de no abrirla, ya no la trae, ya viene sin Biblia, y el próximo paso yo sé cuál es. Ya empieza a dejar de venir a la iglesia. Esos son los pasos de la decadencia espiritual en un creyente. Cuando vuelve al Señor, ¿cómo vuelve? Abre su Biblia y empieza a escuchar de nuevo. Ha restablecido su comunión con el Señor. Y acá dice, hay que restablecer la comunión con el Señor, acercaos a Él
y Él se acercará a vosotros. Hay que examinar las motivaciones del corazón, porque dice que hay que purificar y limpiar las manos. Dice, limpiar las manos, vosotros los de doble ánimo, y purificar vuestros corazones. Hay que hacer un examen interior, a la luz de la Escritura, para poder examinar aquellas cosas que están mal, sacrificar aquellas que en verdad están provocando en nosotros pasiones desordenadas, ¿sí? Si se trata de algo que yo estoy deseando en el mundo y que me lleva a eso, por ejemplo, alguien le ha aconsejado hace unas semanas atrás, que me ha dicho, ¿cómo puedo hacer con tal cosa? Bueno, empezá a eliminar las cosas que te llevan en ese camino. Si ustedes jóvenes o ustedes hermanos, porque no solamente es un problema de los jóvenes, al mundo los están llevando sus amigos, pam, 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 listo. Corte esos amigos. Deje de verse con esos amigos. Si es el camino al mundo que los está llevando ustedes, esos amigos, no dejen sus amigos. Déjense en esas amistades que los están llevando al mundo. Examine cuáles son las cosas que están despertando esas pasiones. ¿Acaso es algo que estás viendo en internet? Listo, pum, pum, cortamos wifi. Y listo. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Parece que el wifi tiene un altar en cada hogar, ¿no? Donde no se toca y que no se apague el fuego del wifi. Pero el asunto es que si es eso, entonces hay que recortar por ese lado. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Empecemos a examinar las cosas que despiertan esas pasiones. Una vez, cuando era joven, de verdad, todavía no estaba con mi esposa, ¿sí? Era otra relación que yo tuve antes. Y que se había terminado muy mal, en realidad. El Señor me ha dicho no, 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 y yo quería sí, sí, pero el Señor no, no. Y una anciana muy amorosa que tenía en la iglesia donde yo estaba, me preguntó cómo estaba, y yo digo, sí, pero es difícil olvidar, todo muy romántica, es muy difícil olvidar. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo? No, y sí, porque, bueno, no alimentes eso, me dijo. Y yo esperaba otra cosa, en verdad, ¿eh? No, Señor, no lo alimentes, me dijo esta anciana, y listo. Y esos sentimientos se van a apagar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Corazón que no veas más, listo. Elimina todo lo que tengas de esa persona y vas a ver que en unos meses ya no sentís más nada. Y era así, literal. Literal. Con el mundo pasa lo mismo. Si el mundo te apasiona, empieza a cortar tu relación emocional con el mundo y vas a ver cómo la verdad, tenía razón. Hay que hacer eso. Y lo que dice el texto también aquí, que tiene que haber obviamente un arrepentimiento por esto. Versículo 9, afligidos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que me tengo que entristecer? Sí, me tengo que entristecer por haber querido traicionar al Señor por tan poquito. Él dio su vida en la cruz por mí. ¿Cómo yo podía traicionarlo deseando sencillamente irme a un baile en el mundo? O mantener una amistad con alguien que realmente no dio su vida por mí en la cruz. Y eso debe llevarme al arrepentimiento, debe llevarme al lloro, debe llevarme a la tristeza por haber querido traicionar al Señor de esa manera, ¿sí? Tiene que haber un arrepentimiento. Y lo último que dice allí en esa seguidilla de recomendaciones para poder vencer sobre el mundo es humillarnos ante el Señor. Versículo 10, humillados delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sí? Interesante. Rendir nuestros deseos a sus pies. Señor, llegar al punto de decir, no puedo con esto. No puedo. Aquí está. Ayúdame. El reconocer, dicen los que tratan con las personas con problemas, el reconocimiento es el primer paso para poder cambiar. Y reconocer que uno tiene un problema sobre esto es el primer paso para poder cambiar. Si no, no hay manera de poder emprender un camino opuesto para volver al Señor. Amado Dios, usa tu palabra en esta tarde, habla a nuestros corazones y rogamos, Padre, que tú trates con los creyentes aquí que luchan con el mundo, que están en sus corazones albergando la idea de traicionar tu amor. Por eso, Padre, pedimos que tú les atraigas a ti, en el nombre de Jesús. Amén.